Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Terencio. Terencio fue un autor de comedias durante la República Romana, se llamaba Publio Terencio Afro, y en cuanto a su fecha de nacimiento no se sabe exactamente, pero aproximadamente nació en el 185 a.C. o el 194 según otros investigadores, y la fecha de muerte hay más acuerdo y murió en el 159. De hecho, Suetonio menciona que murió en el 159 a la edad de 35 años. Esto da como fecha de nacimiento 194 aproximadamente antes de Cristo. Las comedias de Terencio se estrenaron entre el año 170 y 160 antes de nuestra era. A lo largo de su vida escribió 6 obras, todas han sido conservadas. En comparación, su predecesor Plauto escribió mucho más, escribió alrededor de 130 obras y actualmente solamente disponemos de los textos de 21 de ellas. A partir de ahora comentaré algunas frases seleccionadas de Terencio que me han parecido pues muy interesantes y comienzo con la primera. No hay mayor miseria que vivir en la ignorancia eterna. En efecto, el valor de la sabiduría, el valor del conocimiento, de la experiencia, son lo que da forma a la vida humana y que hacen que la calidad de la existencia sea mucho mayor. Por lo tanto, el saber, el conocimiento siempre debe estar entre las prioridades de los seres humanos. Por otra parte, también él valora el esfuerzo y por eso en otra frase dice Terencio: ningún hombre digno pedirá que se agradezca aquello que nada le cuesta. En efecto, hay muchísimas cosas que se realizan en la vida que tienen pues un coste personal o que tienen como premisa básica el desarrollar un trabajo, una tarea, un esfuerzo, y eso por supuesto hay que reconocerlo, pero hay otras cosas en que esto no sucede. Por tanto, aquí Terencio pues se muestra muy prudente y realmente pues señala algo que puede parecer obvio, pero que a veces no se piensa demasiado en ello. En cuanto a otra de las frases de Terencio, podemos citar la de ne quid nimis, que significa, traducido del latín al castellano, nada en demasía. En efecto, sería pues una máxima, un principio que también, por supuesto, desarrolló la filosofía aristotélica y en general la filosofía griega antigua. Y, por supuesto, los romanos son herederos de la cultura antigua griega en todos los sentidos. Realmente también Terencio daba pues mucha significación al poder del ser humano, a la fuerza de voluntad de las personas, y por eso dice: cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede, que también puede ser mucho y puede ser muy importante. Por tanto, pues en efecto, esta frase manifiesta su confianza en la especie humana, su confianza en lo que pueden realizar las personas, y una prueba de ello fue, diríamos, el surgimiento de la República Romana, que luego se convirtió en el Imperio Romano y que dominó el mundo conocido en aquella época, por lo menos Europa y parte de África y parte de Asia. En otra de las frases que pronuncia o que escribe Terencio, dice lo siguiente: solo los cordiales merecen ser tratados con cordialidad. Esto parece de sentido común, pero podemos también pensar que desde el punto de vista de la psicología habría que tratar siempre con amabilidad y con cordialidad a todos, sean cordiales o no. En tal caso, también hay que reconocer que el derecho a defenderse de los que no son cordiales es algo evidente, aunque sea de forma pacífica, como es lógico. Pero, en cualquier caso, pues él señala algo que parece en principio evidente, porque se puede ser serio y no cordial, y eso también es una actitud posible. Por supuesto, Terencio lo que no quería decir es que hubiera que tratar con violencia a los que no son cordiales. Eso sería ya pues realmente una extrapolación errónea o inadecuada, en mi opinión. Por otra parte, también es verdad que se suele citar una frase muchísimo de Terencio, que es la que dice: soy hombre, nada de lo que es humano me es indiferente, o nada de lo que es humano me es ajeno. Y esto lo han pronunciado pues muchos filósofos, escritores a lo largo de los siglos, y es una frase pues pronunciada o escrita por Terencio. En efecto, porque si observamos la naturaleza humana, las cosas humanas, la vida, pues realmente podemos interesarnos por infinidad de cuestiones,
y esto es algo que nos afecta a todos. Por lo tanto, es entendible que él pues haya dicho esta frase, es lógico. Mm, También tiene otras frases en las que se muestra como un gran conocedor de las costumbres humanas y de las actitudes de las personas y dice, Terencio, aconsejo a todos que estudien las vidas de los demás con una lente de aumento, así verán las cosas buenas en forma magnificada. O sea, hay que fijarse más en las cosas positivas, probablemente que hacen las personas, que en las cosas negativas. Y en ese sentido, pues hay que buscar un equilibrio en las conductas, siempre con la propensión al bien, diríamos, para que la sociedad, diríamos, realmente pues sea más equilibrada, sea más justa, sea más solidaria, y eso pues es una buena actitud, siempre. En cuanto al tema de la vejez, pues él consideraba, Terencio, y lo dice explícitamente, que es por sí mismo una enfermedad. Eso está reconocido también en la medicina del siglo XX y XXI, entre comillas, porque empezamos a envejecer prácticamente desde que nacemos, con lo cual lo que se entiende por vejez es algo bastante relativo y discutible. Está en relación también con la longevidad, con la calidad de vida, con también pues otras muchas cuestiones que habría que analizar, pero que diríamos, en el sentido que lo dice Terencio, pues es algo pues entendible. También él afirma, Terencio, que pues en la realidad humana a veces hay que cambiar las actitudes, los comportamientos, las conductas, y por eso dice, cuando no se puede lograr lo que se quiere, mejor cambiar de actitud. En efecto, y si no, también redoblar el esfuerzo, redoblar la lucha, o buscar otras posibilidades, otros caminos, otras metas, otros proyectos, otras formas de llegar a la meta, etcétera. Siempre pues es algo posible y realizable. En otra de las frases, Terencio pues insiste en que es mejor evitar los males en vez de aceptarlos, si es que se puede, lógicamente, porque en muchos casos no se pueden evitar los males, que forman parte de la condición humana. Aceptar, por ejemplo, que llega la vejez, aceptar la muerte cuando no queda más remedio y ya pues es así, etcétera, etcétera. Por lo tanto, diríamos que aceptar el azar de la vida es algo absolutamente necesario porque no hay forma de impedirlo. Otra cuestión diferente es que luchemos con todas nuestras fuerzas para superar los problemas y las dificultades y que tengamos muchísima perseverancia, tenacidad, energía y ánimo. Eso está muy bien, pero siempre hay que reconocer los imponderables o las cosas que pues a veces no podemos cambiar. Y eso le pasa a todo el mundo, le pasa a toda la gente. Por otra parte, también él insiste en el valor de la razón, ya que Terencio dice, lo que no está dotado de razón, no hay razón que pueda gobernarlo. Efectivamente, los gobiernos tienen que basarse en el sentido común, en la razón, en argumentos, y también, por supuesto, en buscar el bienestar general, el bien común de todos los ciudadanos. Y eso era algo que debe estar presente en cualquier labor política. También pues él conocía muchos problemas que se producían en la política de su tiempo, en la política de la República Romana, y por eso dice, el servilismo produce amigos, la verdad odio, porque la verdad puede significar rechazos, puede significar negaciones, puede significar problemas, porque hay personas que no quieren escuchar la verdad o que no les gusta la verdad también, y eso lo sabía muy bien Terencio en su tiempo. Durante el siglo II a.C., en esa época en la que todavía la República Romana estaba fuerte hasta cierto punto y que, diríamos, es una etapa anterior al siglo I a.C., en que ya hubo una decadencia clara de la República Romana y en la que llegó el surgimiento del Imperio Romano, con Octavio Augusto. También, pues Terencio, indica en otra de sus frases, y así lo dice, que la justicia inflexible es frecuentemente la injusticia más grande, porque quizás indica más fuertemente dónde está lo injusto y lo castiga o lo sanciona. Y realmente eso pues supone pues una reafirmación de lo justo en toda su grandeza, de alguna manera. Por otra parte, en otra de las frases Terencio pues manifiesta su pensamiento diciendo, saber hacer una cosa es fácil, hacerla es difícil.
en efecto, la ejecución de tareas, del tipo que sea, pues es lo más complicado siempre, porque sobre el papel o en teoría todo parece relativamente fácil, pero luego surgen las complicaciones, los problemas, el cansancio, el agotamiento al hacer las cosas en algunos casos, y sobre todo el esfuerzo que hay que dedicar a hacer esas cosas que no se hacen de la nada en un momento, sino que requieren pues espacios de tiempo más o menos largos. Por lo tanto, ha dicho una gran verdad, indudablemente, Terencio. Mm, También, por ejemplo, en relación con las alabanzas, hay una frase muy significativa o muy apropiada de Terencio que dice: callan es alabanza suficiente, o es reconocimiento de la verdad de lo que se está diciendo. Como se suele decir, el que calla otorga, el que calla reconoce la verdad de lo que se está diciendo, o que lo que se está afirmando pues es coherente y es racional, al menos. Como se puede observar, son frases que realmente reflejan su conocimiento de la realidad y del mundo. No en vano era un extraordinario dramaturgo, un extraordinario autor de comedias. En otra de las frases, Terencio dice que cuando estamos sanos todos tenemos buenos consejos para los enfermos. Lo problemático es cuando se está enfermo y dar consejos a los que también están enfermos, porque ahí las cosas cambian radicalmente y ahí vienen los mayores problemas para explicar las posibles soluciones a las enfermedades. También dice algo, Terencio, que está en relación con lo que afirmaba el oráculo de Delfos, lo que afirmaba Sócrates, Platón y en general la mayor parte de los filósofos, o todos los filósofos griegos en general, que era exceso en nada. Esta norma la considero de la mayor utilidad en la vida, porque el resultado de los excesos, en todos los sentidos, son problemas, bien sea problemas de salud y otro tipo de problemas de dinero, la persona que despilfarra muchísimo el dinero, por ejemplo, y tampoco excesos en el sentido negativo. Por ejemplo, las personas muy tacañas pues tampoco disfrutan de la vida adecuadamente, y eso también es algo negativo para la persona. En ese sentido, efectivamente tiene absolutamente toda la razón. Y también él afirma la importancia de la sabiduría o del saber en muchas cuestiones de la vida. Por eso dice: la sabiduría consiste no solo en ver lo que tienes ante ti, sino en prever lo que va a venir. Prever hasta cierto punto el futuro, en lo que se pueda, quizás a años vista, a meses vista, aunque es verdad que todo eso puede ser modificado, puede haber cambios, pero en general las líneas maestras de lo que va a venir se pueden quizás generalmente prever o se pueden presuponer, y generalmente eso suele suceder. Quizás no de la manera que se había pensado, pero de una manera parecida, a veces con resultados positivos también y a veces con resultados que complican las cosas. En cualquier caso, este planteamiento de Terencio es ingenioso y a la vez es cierto, indudablemente. También en otra de las frases, Terencio pone el énfasis en que la vida está llena de azar, llena de azares. Por eso dice: la vida del hombre es como un juego de dados. Si no puedes hacerte con aquel que más te conviene, debes con astucia procurar sacar ventaja del que acaso te tocó. O, dicho en comparación con el juego de cartas también, que es otro juego de azar, hay que saber aprovechar las cartas que te han tocado y sacarles el mayor provecho posible. Y eso es una comparación muy clara con lo que sucede en la vida. Las circunstancias de la vida son muy diferentes para las personas y cada persona tiene que jugar al máximo posible con lo que le ha tocado en la vida. Jugar en el sentido de sacar ventaja, respetando a los demás, de las circunstancias que le ha tocado vivir y de la época en la que se desarrolla su vida, lógicamente. Por tanto, es un planteamiento muy coherente de Terencio. Por otra parte, también él afirma que la buena suerte, la fortuna, ayuda a los fuertes. Y lo dice de esta manera: siempre la fortuna es propicia a los fuertes, porque generalmente los que arriesgan en la vida, generalmente si triunfan, tienen buenos resultados. En cambio, los que no arriesgan, no consiguen cosas. Por lo tanto, la fuerza, la ambición, que no sea desmedida también, por supuesto, la fuerza, la ambición, el esfuerzo,
pues siempre suelen tener recompensa, mayor o menor, por supuesto, pero es verdad que la fortuna, como decía también Julio César, ayuda a los audaces. En cuanto pues a las opiniones, también pues escribe o dice Terencio que tantos hombres, tantos pareceres. Efectivamente, actualmente pues hay aproximadamente 7.900 millones de personas en el planeta viviendo, y pues habrá más de 7.800 millones de opiniones o pareceres en muchos aspectos que se podrían considerar o preguntar, etcétera. Por lo tanto, es algo completamente entendible, y además cada persona puede cambiar de parecer o de opinión pues cada cierto tiempo, en función de los datos que va recibiendo o de nuevas cuestiones que va conociendo, etcétera, etcétera. Además, Terencio insiste en la importancia de la autoestima, de la confianza en uno mismo y de lo que uno puede desarrollar por sí mismo en la vida, en todos los aspectos. Y por eso dice: todas mis esperanzas están en mí. Saber que todo depende de los esfuerzos que realicemos, y no tanto de lo que hagan o digan los demás, sino de lo que hagamos nosotros mismos. Ese es un buen sentido de autorresponsabilidad que nos ayudará a progresar, a conseguir el éxito en la vida, etc. Con estos comentarios pues doy por terminado este vídeo. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.